Bienvenidos a Dejemos que Fluya. Hoy chismecito número 2 del libro Dioses y mitos de todos los tiempos, Arturo Marcelo Pascual y Teo Gómez. Con ustedes, Crono devora a sus hijos. La obra de la creación prosiguió con fecundas uniones entre los titanes que fueron liberados por Crono y otros miembros del linaje de Gea, como las ninfas y las nereidas. Pero el enlace más importante, por la elevada categoría de la pareja y de sus descendientes, fue el de Crono y su hermana Rea, una de las titánides. Tras arrebatar el poder a Urano, Crono fundaba así la segunda dinastía divina encabezada por dioses de la categoría de Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus. Sin embargo, igual que le había ocurrido a su padre, Crono recelaba de sus hijos. Por una parte, Urano le había profetizado que sería destronado por uno de ellos, y además, a cambio de dejarle reinar, los titanes pusieron como condición que no dejase herederos, a fin de reservarse la sucesión. Por estas razones, Crono se comportó como un ogro abominable aún peor que Urano. Iba devorando a sus retoños a medida que nacían y de paso recluyó de nuevo a sus hermanos en el Tártaro, como había hecho su progenitor. Rea parecía condenada a asistir impotente a la desaparición de su progenie. Pero cuando quedó encinta de Zeus, suplicó a sus padres Gea y Urano que le ayudasen a salvarlo. Siguiendo su consejo, se trasladó a Creta y tuvo a su hijo en una profunda caverna. Para engañar a su sanguinario esposo, le entregó una enorme piedra envuelta en pañales que Crono se tragó sin sospechar nada. Gea se ocupó del bebé y lo confió a las ninfas Ida y Adrastea, hijas del rey de Creta, que lo cuidaron con mimo. El futuro señor del Olimpo pasó sus primeros tiempos en una cuna de oro y para que el terrible Crono no pudiese oír sus llantos, se recurrió a los curetes, genios creados por Gea que se dedicaron a bailar alrededor del recién nacido ruidosas danzas guerreras, golpeando las espadas contra sus escudos. Se dice también que la cuna colgaba de un árbol para que su padre no pudiera encontrarlo ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. La alimentación del niño corrió a cargo de la ninfa Amaltea, aunque otras leyendas llaman con ese nombre a la cabra que le sirvió de nodriza. Según estos relatos, se trataba de un animal terrorífico del que tenía miedo hasta los inmortales. Zeus, en agradecimiento, la situó más tarde entre las constelaciones y con su piel se fabricó la égida, un escudo que las flechas no podían atravesar. A las ninfas les regaló uno de los cuernos de la cabra después de conferirle la virtud prodigiosa de llenarse de todo tipo de dones solo con desearlo, por lo que se le denominó el cuerno de la abundancia o también cornucopia. Urano estaba en lo cierto al predecirle a Crono que uno de sus hijos acabaría derrocándole. Y ese hijo fue, naturalmente, Zeus. Cuando llegó a la mayoría de edad y se sintió con el ingenio y la fuerza suficiente, se dispuso a castigar a su padre. Astutamente pidió a Metis, hija de las titanes Océano y Tetis, que elaborase una pócima para que Crono vomitase a todos sus hermanos y hermanas mayores tragados anteriormente junto con la piedra
que había devorado creyendo que era Zeus. Así ocurrió, y el propio Crono acabó desterrado en el Tártaro, aunque, según la mitología órfica, se reconcilió con Zeus y éste le permitió habitar en un paraíso de felicidad e inocencia conocido como Islas de los Bienaventurados. Zeus se perfilaba como el nuevo señor del Olimpo, pero aún tuvo que luchar duramente por el trono. Sus primeros rivales fueron los propios titanes, hermanos de Crono, que no estaban dispuestos a tolerar la hegemonía de aquellos dioses recién llegados liderados por Zeus, a quien consideraban un arrogante niñato. Salvo Océano, todos los titanes se sublevaron contra el Olimpo en una guerra que duró 10 años, hasta que Gea aconsejó a Zeus que descendiese al Tártaro para liberar a los cíclopes y a los gigantes de 100 manos confinados allí por Crono y los convirtiera en sus aliados. Los primeros proporcionaron a Zeus sus principales armas, el rayo, el trueno y el relámpago; a Hades el yelmo que le hacía invisible, y a Poseidón el tridente. Los centímanos hicieron valer sus numerosas extremidades para arrojar contra los rebeldes rocas enormes. En el momento álgido de la batalla, el universo entero fue pasto de un pavoroso incendio provocado por los rayos de Zeus y por la ira de los titanes surgidos del infierno, pero el choque no tardó en decantarse a favor de los olímpicos. Cargados de cadenas, los titanes fueron desterrados definitivamente al Tártaro y otros lugares lejanos para que no volviesen a perturbar el Olimpo ni cuestionar el poder de los dioses. Al gigante Atlante, al que los titanes habían elegido como jefe, se le impuso el castigo de sostener el firmamento sobre sus espaldas. Océano fue expulsado por Poseidón al límite del orbe, aunque no había participado en la contienda, e Hiperión, encarnación del Sol, tuvo que dejar su puesto a su hijo Helio. Únicamente se respetó a dos titánides, Rea, madre de Zeus y de sus hermanos, y Temis, una de sus esposas, que gracias a los servicios que había prestado, inventando los oráculos, los ritos y las leyes, fue una de las pocas divinidades de la primera generación a la que se concedió el honor de integrarse en la vida del Olimpo.